actuales especialmente, y también a los que han venido después. Queremos entrar directamente en tema. La universidad se enorgullece de recibir a escritores, a intelectuales, artistas también. En esta sala en particular, las conferencias que hemos venido haciendo con varios escritores orureños y nacionales. La semana pasada estuvo Maurice Cazorla con un tema también sobre Mariano Melgarejo. Bueno, ahora está Jorge Abastoflor, escritor, catedrático universitario, ha participado en diferentes centros de investigación de historia, ha presentado unos libros aquí hace un mes más o menos, si mal no recuerdo, ¿no? Días de Gloria y otros libros, así que ahora lo tenemos para que también nos exponga esta conferencia, que es Las guerras de Bolivia, continuando con este ciclo en el solsticio de invierno que organiza la Universidad Técnica de Oruro. En nombre del director de Extensión Cultural le doy la bienvenida a Jorge y muchas gracias por estar presente aquí. Sabemos de las peripecias que ha pasado también antes de llegar, por eso la demora. Así que, adelante. Muchas gracias. Tengo que disculparme también personalmente por el retraso. No quiero que sea una justificación, tal vez debía anticiparlo, pero la flota tardó casi 6 horas en llegar desde Cochabamba hasta aquí. Entonces, comprenderán que hay muchas cosas que tenemos que solucionar en nuestro país. Bien, gracias por estar presentes esta noche. Es muy importante poder revisar nuestra historia cuando falta ya menos de 2 años para que se cumpla el bicentenario de la firma de nuestra acta de independencia, que no es el nacimiento de nuestro país, pero sí la firma del acta de nuestra independencia. Tenemos que ver nuestro pasado para ver de dónde venimos y por qué hemos llegado a la situación en la que nos encontramos en este momento. Y hay muchas cosas que revisar y muy poco tiempo. En mi caso, yo me especializo en historia política, en historia bélica de Bolivia, y de eso es de lo que he venido a hablarles esta noche. Nuestra historia, la historia de Bolivia, la forma en la que se ha escrito la historia, la historiografía, está tremendamente mal. Está tremendamente mal. Ha habido personas que han agarrado nuestros libros de historia y literalmente han arrancado páginas de esos libros de historia para dejarnos solamente las cosas que están mal, para que creamos que todo lo que nos ha pasado es una desgracia. Y no me van a ustedes dejar mentir. Agarras un libro de historia, el que sea, no importa que estés en primaria, o estés en secundaria, o estés en la universidad, te dicen tienes que tomar este libro, este policopiado, y agarras ese libro, y resulta que de repente viene la guerra de independencia, y lueguito, ¿no? La guerra del Pacífico, perdemos, pérdida de territorio, pasas la página, y hay otra derrota, la guerra del Acre, pierdes territorio, luego pasas la página y hay otra derrota, la guerra del Chaco, pierdes territorio y al final todo es derrota. Y esa es nuestra historia, eso es lo que nos obligan a creer. Que en nuestra historia solamente tuvimos 3 guerras y que las 3 las perdimos. ¿Cómo puede ser posible? Es un hecho científico, universalmente comprobado, que un país que pierde todas sus guerras desaparece. Así ha sido en la historia de la humanidad, 5.000 años de historia, así es hoy y así va a ser siempre. Bolivia no puede ser una excepción a esa norma de 5.000 años. El país que pierde todas sus guerras
desaparece. Y normalmente la norma es que si pierde 3 guerras, listo, se fue al cuerno ese país. Y sin embargo, estamos enseñando en nuestros establecimientos educativos de todo nivel que Bolivia ha perdido todas sus guerras. Estamos enseñando a las siguientes generaciones una imposibilidad científica e histórica. Pero a pesar de todo eso, yo apuesto en este momento, no me tienen que decir, apuesto en este momento de que deben estar diciendo, pero ¿cómo? ¿Cuándo Bolivia ha ganado una guerra? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque nos han construido una personalidad como individuos, como sociedad y como Estado, pero sobre todo como individuos. Una personalidad que es reticente, no voy a decir a la victoria, a la idea de la victoria para Bolivia. No sabemos ganar. Y luego nos sorprendemos cuando la selección de repente está ganando 1-0, ¿no? Con mucho esfuerzo, jugando como nunca, ¿no es cierto? Y de repente en el minuto 90 nos meten un gol y en el 92 nos meten otro gol. ¿Verdad que pasa? Porque no sabemos ganar. No creemos que nos merecemos algo más que no sea la derrota. Y así no se construye un país, de hecho así se lo destruye. Esa es la forma como se destruye un país, diciéndole a las personas que lo habitan que son unos inútiles y que no sirven para nada, que no pueden ni defenderse, porque eso son las guerras, son los actos de defensa que hace un Estado para sobrevivir, para existir. Si no ganas en tus guerras, entonces literalmente no tienes derecho a sobrevivir, no tienes derecho a existir. Pero asumimos eso. Y no solo eso, sino que nos refugiamos como sociedad en esa idea. La idea de perder. La idea de perder. Y alguien me puede decir, no, yo soy optimista, yo soy positivo. ¿En serio? ¿Eres optimista? ¿Eres positivo o positiva? Cuando entra la selección, ¿dices ahora sí vamos a ganar? ¿O dices a ver cuánto nos van a meter en esta oportunidad? Cuando llegas tarde, como yo, dices hora boliviana. No, es hora boliviana. Como si el país literalmente hubiese sacado unos bracitos con unas manos y te hubiese detenido y no te hubiese dejado avanzar. Como si Bolivia tuviese la culpa de que tú llegues tarde. O cuando pasa algo mal, no, pues es que esto es Bolivia. ¿Qué más se puede esperar? Ahora te vuelvo a preguntar. ¿Eres positivo? ¿Eres optimista? Si has utilizado alguna de esas frases, no lo eres. De canto, no lo eres. La que más me gusta, la que está de moda ahora, especialmente en Twitter o en las redes sociales, ¿no? Es pasa algo malo, ¿no? Y de repente me da pena mi país. ¿Verdad que se dice mucho? Ay, me da pena Bolivia. Ay, me da pena. No, Bolivia tiene pena de vos. Que ves algo malo y no eres capaz de hacer algo para solucionarlo. Y todavía lo utilizas para mostrarte, para gestionarte en las redes sociales. No. No eres tú el que tiene pena de Bolivia. Bolivia tiene pena de ti. Pero ahora me dirán, ok, perfecto, asumamos por un momento que tienes razón, es decir, yo, ¿qué cosa hemos ganado
a lo largo de nuestra historia. Hemos ganado muchas cosas. Ha habido momentos en que Bolivia ha sido líder en varias cosas, no a nivel regional, no a nivel continental, a nivel mundial. Ha habido momentos de nuestra historia en los que se han efectuado cambios que han significado un modelo a seguir. Y por supuesto, sí, a lo largo de nuestra historia, hemos sido capaces de defendernos a nosotros mismos, como Estado, como país. ¿Y dónde comienza esto? Porque, claro, yo les tengo que decir, ¿no es cierto? Tengo que defender mi proposición. El estándar en Sudamérica es que todos los países han ganado su guerra de independencia porque si no, no fuesen independientes. Ese es el estándar. Y hay países que ni siquiera han peleado por su independencia, literalmente. Pero lo asumen como una victoria propia, ¿no? Por los ideales, por las movilizaciones, por X o Z, no. Pero en este país se peleó por 16 años. Esa es la guerra más larga y más cruel de la historia de las Américas. De las Américas. No hay una guerra. No hay una guerra, de hecho, que pase de los 5 años. Y nuestra guerra de independencia duró 16. 16 años. 5 guerras del Chaco y una guerra del Pacífico más, de Yapo. 5 guerras del Chaco, ¿no? Y las cosas que se han escrito de la guerra del Chaco y lo poco que hemos escrito de nuestra guerra de independencia. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, nos han adoctrinado para pensar que Simón Bolívar y Antonio José de Sucre nos dieron la libertad. Y están en todos nuestros establecimientos educativos y están en todas nuestras instituciones. ¿Saben qué? No vamos a hablar mal de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Son libertadores, sí, pero no de Bolivia. Aquí en este país no hicieron ni un solo disparo por la causa de la independencia. Ni uno. Ni uno solo. No llegaron a desenvainar su sable jamás, nunca en la vida, por la causa de la independencia en este país. Y sin embargo, sus cuadros están por todas nuestras instituciones y todos nuestros establecimientos públicos. Y los que combatieron realmente por la guerra de independencia, nuestros ancestros, sin ayuda de nadie, pregúntenle a quien quieran, Simón Bolívar tenía financiamiento de los ingleses. Buenos Aires, Belgrano tenía financiamiento de los ingleses. Aquí no llegó ni un peso de los ingleses para la guerra de independencia. Ni un peso. Combatimos con lo que había, que no era poco al principio. Este país quedó devastado después de 16 guerras, pero era riquísimo antes de que comience la guerra de independencia. Y este país pudo armar 3 ejércitos durante la guerra de independencia. Y después incluso republiquetas. Pero acaso vemos un cuadro de Manuel Asensio Padilla, Juana Zurduy, Warnes, el Colorado Mercado, el Moto Méndez. Los hermanos Lanza. ¿Acaso hay un cuadro por algún lado? Ni siquiera sabemos cómo se ve. Dígame si eso no es una tragedia. Y para peor, en los establecimientos educativos, a la guerra del Pacífico se le dedica en promedio 5 clases en Bolivia. Una guerra que militarmente duró 1 año para Bolivia. 1 año. Y a la guerra de independencia, que duró 16, se le da en promedio 2 clases. Díganme ustedes a mí si eso no es una tragedia.
¿Cuál es la medida por la que se está juzgando esto? Y claro, hay que darle 5. He visto establecimientos en donde hasta se le da 7 clases. Educación física para aprender a marchar y salir el 23 de marzo. Clases de música para aprender el canto, ¿no? A Baroa, el canto el mar del el litoral. ¿Para qué? Para salir a desfilar el 23 de marzo y celebrar una derrota. Una derrota. Nuestros ancestros quisieron que celebremos la victoria. Por eso es que el día más importante en Oruro es el 10 de febrero, que es una derrota. 10 de febrero. Desde ahí en adelante, todo mal. ¿Por qué? Porque hablamos de la guerra del Pacífico, hablamos de la guerra del Acre, hablamos de la guerra del Chaco, hablamos poquito de todo lo demás y ya les voy a comentar qué es todo lo demás. Entre el momento en el que comienza la guerra del Pacífico y en el que termina la guerra del Chaco hay poco más de 50 años. Y nuestro país tiene más de 200 años. Nuestro país tiene más de 200. Pero nos cuentan la historia de lo que pasó solamente en 50 años. ¿Y el resto? ¿No era importante conversar acerca del resto? ¿No era importante decir qué pasó? Bueno, mientras se estaba discutiendo la independencia de nuestro país, todavía estaban discutiendo, en Chuquisaca estaban reunidos, debatiendo, ¿no? O con el Perú, con la Argentina, o con Buenos Aires, en realidad en aquella época. O de repente independencia. Mientras se estaba discutiendo aquello todavía, un país, el más grande de la región, nos invadió, el Brasil. Ni siquiera habíamos hecho nuestra declaración de independencia y tuvimos la necesidad de defendernos. Y nos defendimos. Y los brasileños fueron expulsados de la provincia de Chiquitos. Y el emperador del Brasil, Pedro I, tuvo que disculparse por escrito en los medios de comunicación de la época por haber invadido nuestro país. ¿Y cuándo salió la disculpa? Maravillosa coincidencia del destino. Un 6 de agosto de 1825. Un 6 de agosto de 1825. O sea que las disculpas fueron con nuestro país. Ya van 2 victorias. No pequeñas, grandes. Y después de eso, el gobierno de Andrés de Santa Cruz, 10 años gobernó Santa Cruz. Durante su gobierno hubo 3 guerras. Y en el colegio ni siquiera se les denomina guerras, ¿no? Se habla de batallas, por alguna razón que todavía me falta comprender. Por alguna razón que todavía me falta por comprender. Bolivia tiene batallas, pero no guerras. Y para quedarnos en lo técnico, uno no puede tener una batalla con otro país y no estar en estado de guerra con ese país. O sea, para que haya batalla, estamos en estado de guerra. Pero no, la batalla de Ingavi, por ejemplo, no viejo, es la guerra contra el Perú, donde uno de los episodios fue la batalla de Ingavi, no es solamente la batalla. Pero en el gobierno de Andrés de Santa Cruz hubo 3 guerras. La guerra de pacificación del Perú, la guerra contra la Confederación Argentina y la guerra de restauración del Perú. Pero ni siquiera conocemos los nombres de esas guerras. No hay un solo libro en donde se diga el nombre de las guerras.
Y no me lo estoy inventando yo, esos nombres existen hace muchísimo tiempo y están en los libros de otros países. Hay algunos que tienen hasta varios nombres. La guerra contra la Confederación Argentina, le dicen la guerra de Tarija en la Argentina, o le dicen la guerra de las confederaciones en la Argentina, pero en Bolivia no tiene categoría de guerra. Pero ya tiene nombre en otros países, menos en el nuestro. Dígame si eso no es un poquito raro. Lo es, ¿verdad? Pero la primera guerra que hay en el gobierno de Andrés de Santa Cruz es la guerra de pacificación del Perú. Y es obviamente una contradicción, una paradoja, ¿no? Una guerra para hacer la paz. Pero, si no hubiese habido esa guerra, no hubiese habido la Confederación Boliviano-Peruana. Hubo que vencer, no uno, 2 ejércitos peruanos, 2 completos, con toda su logística, con todos sus recursos, comandados por 2 generales diferentes, el general Agustín Gamarra y el general Felipe Santiago Salaverry. Gamarra fue vencido finalmente en Yanacocha, aunque hubo otros enfrentamientos antes, y Salaverry fue vencido finalmente en Socabaya, aunque hubo otros enfrentamientos antes, incluyendo la ocupación de tropas bolivianas de Lima, la capital del Perú. Y cuando ustedes van a Chile, una de las cosas de las que más se sienten orgullosos los chilenos es de que su ejército haya llegado hasta la capital del Perú. El nuestro llegó 40 años antes. El nuestro llegó 40 años antes. Y nuestras tropas izaron la bandera que estaba en el puerto de Cobija, que fue vejada por tropas peruanas. Tomaron esa bandera y la izaron en la fortaleza del Callao. Pero nuestros jóvenes saben acerca de esto. Sí, ya sé, tú eres pacifista y la guerra no es tan importante y hay que promover la paz entre pueblos hermanos. Sí, querido unicornio especial. Las guerras son para sobrevivir. Y si no ganas, te extingues. Claro, después nos han dicho, no, lo que pasa es que la confederación es la unión de 2 pueblos hermanos que se encontraron en la cultura y tomaron un camino. No, 2 ejércitos peruanos en varias batallas tuvieron que ser vencidos para que exista la confederación. Y se llama Confederación Boliviano-Peruana. Bolivia primero, Perú después. Porque Bolivia hizo todo el esfuerzo para hacer la confederación y el Perú no. ¿Por qué tendría Jesús Santo, por qué tendría que estar primero que Bolivia? ¿Por qué tendría que estar primero? Si más bien había 2 ejércitos peruanos que se oponían a eso. ¿O no? ¿O me equivoco? No, díganme, por favor. Si alguien cree que me equivoco, díganme, vamos a tener una conversación. Luego viene la guerra contra la Confederación Argentina, que es otra victoria más, es otra victoria fantástica. Fantástica, ¿por qué? Porque el grueso del ejército boliviano está ocupando el Perú y de repente hay una amenaza a 2000 kilómetros de distancia, 2000. Si alguien piensa que eso es fácil, pues pregúntenle a los alemanes en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial o probablemente en la Tercera Guerra Mundial. Pregúntenle si es fácil luchar en 2 frentes que están alejados uno del otro por 2000 kilómetros de distancia, utilizando 2 logísticas diferentes.
Y no solo eso, mientras están triunfando nuestras tropas en el norte argentino, están triunfando, desembarca un ejército chileno-peruano que va hasta Arequipa. Andrés de Santa Cruz reacciona, lo rodea al ejército peruano, el ejército chileno-peruano, y ese ejército chileno-peruano se rinde sin combatir en Paucarpata. Bolivia se enfrenta a fuerzas militares de 3 países diferentes simultáneamente en 2 frentes alejados 2000 kilómetros de distancia el uno del otro, y triunfa. Solamente hay otro país en la historia de las Américas que se haya enfrentado a 3 rivales al mismo tiempo, y ese es Paraguay. ¿Y saben cómo le fue al Paraguay? Perdió el 60% de su población y se convirtió en colonia brasileña. Eso le pasó al otro país que se enfrentó contra 3 fuerzas militares de 3 países distintos. Pero Bolivia triunfó. A alguien se le ocurre hacer yo haría una semana de festejos, feriado todos los días, desfiles como el del 23 de marzo todos los días, para celebrar ese momento, Paucarpata, el momento en el que Bolivia vence a 3 rivales al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Alguien recuerda cuándo fue Paucarpata? Ni siquiera nos acordamos de la fecha, pero el 23 de marzo lo tenemos tatuado en el corazón. Una derrota en un combate pequeñito. Y esto grande, inmenso, apoteósico, no merece ni siquiera una página en nuestros libros de historia. Una página donde debería haber análisis de por qué, cómo es posible que Bolivia haya triunfado, y análisis técnicos, y la utilización de la artillería, la utilización de la caballería, cómo fue la logística en ese momento. Por Dios, o sea, tantas cosas que hay por escribir de eso. ¿Por qué? Porque hay que aprender de las cosas buenas, no de las cosas malas. Pero no, nuestros libros no le dedican ni una sola página a este momento estelar de nuestra historia, en donde el Estado boliviano controla un territorio, en ese momento justo, controla un territorio que es del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano, del emperador Diocleciano. Lo voy a volver a repetir. Bolivia controla un territorio del tamaño del Imperio Romano durante el reinado de Diocleciano. Y no vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque cae la Confederación después. Por favor. Después de que se armó el imperio de Alejandro Magno, ese imperio, ¿saben cuánto duró? Voy a volver a eso. ¿Cuánto duró la Confederación o todo este esfuerzo? 3 años. ¿Saben cuánto duró el imperio de Alejandro Magno? 3 años. Y es grande entre los grandes, y es ejemplo de Julio César, ejemplo de Napoleón, ejemplo de cualquiera que se crea un gran general en la historia. Pero Andrés de Santa Cruz, hasta hablan mal de él. Hasta hay gente que habla mal de él. No, era un mal estratega, por Dios. Paucarpata, una victoria sin disparar un solo tiro. Sun Tzu en el arte de la guerra dice: el supremo arte de la guerra es vencer al enemigo sin combatir. Andrés de Santa Cruz llegó al nivel supremo del arte de la guerra y nadie le dedicó una página a ese momento. Y hasta el día de hoy escriben de Alejandro Magno, cuyo imperio duró 3 años
más o menos como el tiempo que duró la Confederación Boliviano-Peruana. Tenemos mal nuestras prioridades, tenemos mal acomodadas nuestras prioridades. Después cae la Confederación y se divide nuestro país y nos peleamos entre nosotros. Qué raro, nunca nos peleamos, pero justo en ese momento nos peleamos entre bolivianos. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Y como estábamos divididos, entonces Agustín Gamarra, que había sido completamente derrotado en Yanacocha y ahora ya era presidente del Perú con apoyo de tropas chilenas, pues invade Bolivia y dice, nos vamos a cobrar esto, ¿no? Porque claro, fue una conquista lo que sucedió en ese momento. Una conquista de Bolivia al Perú. Y vinieron, obviamente, ¿no? Y tuvimos que luchar por nuestra supervivencia. Después de habernos desgastado en 3 guerras durante la Confederación, después de habernos desgastado internamente luchando entre nosotros mismos, tuvimos que defendernos. Y nos defendimos exitosamente. Y en Ingavi, un ejército boliviano que era la mitad de grande que el ejército peruano, lo derrotó. Derrotó ese ejército que era el doble de grande que el ejército que había utilizado Andrés de Santa Cruz para lograr la Confederación. El ejército de Gamarra era el doble de grande que el que utilizó Andrés de Santa Cruz. Pero contra ese ejército pudimos, lo derrotamos. Y después de eso nuestro ejército entró al Perú y se obligó al Perú a firmar un tratado para que no moleste más a Bolivia. Y le obligamos a firmar el tratado en Puno con nuestras tropas en la plaza de Puno. Con nuestras tropas ocupando el Perú. Ahora viene un tema un poco más complicado. Porque lógicamente está ahí la guerra del Pacífico, que la perdemos. Y aquí solamente quiero hacer una reflexión, porque más me gusta hablar de las guerras que ganamos que de las guerras que perdimos, obviamente. Pero a mí me queda hacer una reflexión. Todos los países del mundo han perdido alguna guerra en algún momento. Y muchos varias. Todos los imperios de la historia han perdido guerras. Todas las grandes potencias del mundo han perdido y pierden guerras. El año pasado Estados Unidos ha perdido una guerra en Afganistán. ¿Y qué irá a pasar en Ucrania? Las grandes potencias pierden guerras. Pero ¿se imaginan ustedes a los norteamericanos haciendo un desfile, ¿no? Cada 23, no sé, otra fecha, ¿no? Perdimos una guerra en Afganistán, salgamos todos, los militares, civiles, llevemos a los estudiantes vestidos de blanco con sus banderas de Estados Unidos y digamos, perdimos la guerra de Afganistán. ¿Se los imaginan ustedes? Por Dios, ¿qué país podría hacer eso? ¿Qué país en el mundo podría hacerlo? Me adelanto, pero ¿saben por qué es eso? Porque les gusta hacernos sentir perdedores. ¿Por qué? Porque una sociedad derrotada y una sociedad vencida es una sociedad fácil de dominar. Lo único que tienes que hacer es acicatear su frustración, su odio. ¿Qué es lo que guarda el perdedor? El ganador es libre, ¿no? Es bondadoso, es magnánimo. El perdedor no. El perdedor es mezquino. Por eso salimos a desfilar el 23 de marzo.
Si hay profesoras y profesores por aquí, no lo hagan, por favor. No lo hagan. No se gana nada. No es que vamos a salir al mar, digamos, ¿no? Desfilando cada 23, no. Pero desfilando por victorias, les prometo que las nuevas generaciones van a crecer con una mentalidad totalmente diferente. Y de verdad necesitamos eso. Bolivia ha tenido revoluciones de todo tipo, la que quieran. Revolución de independencia, tenemos. Revolución político-social, tenemos. Revolución por las salteñas, tenemos. Tenemos revolución de lo que quieran. Pero aquí nos hace falta una revolución. Sacarnos esta cosa, ¿no? de la derrota. Y ponernos la que nos corresponde históricamente, que es la de la victoria. Hay países en este continente que por haber, de verdad, es chistoso, hay países que por haber peleado 3 guerras se creen los prusianos de América, ¿no? Que por haber peleado 3, Bolivia peleó 13. Pero hay países que, no tienen no sienten que son los mongoles por haber peleado 3 guerras. Cuando lleguen a 5, creo que recién deberían conversar con nosotros. Les decía que es más complicado ahora porque vamos avanzando en el tiempo y llega la guerra del Acre. La guerra del Acre, no hay un libro de historia de Bolivia que no diga Bolivia perdió la guerra del Acre contra el Brasil. ¿Me equivoco? ¿Cómo es, Mauricio? Todos lo dicen. No existe un solo libro de historia del Brasil que diga Brasil le ganó una tal guerra del Acre a Bolivia. Yo no lo he encontrado. En el Acre, en el estado do Acre actual, ¿no? Que es uno de los estados de Brasil, claro, enseñan, ¿no? Que ellos tuvieron una revolución exitosa, ¿no? En contra de independencia, en contra de Bolivia. Es parte de su historia, de su orgullo como estado, ¿no? El estado do Acre en este momento es el estado más subdesarrollado del Brasil y tiene un grado de desarrollo inferior al desarrollo del departamento de Pando. Pero ellos saben de dónde vienen. Su bandera es rojo, amarillo y verde. Estrella roja, amarillo y verde. Su bandera es rojo, amarillo y verde. Ahora, ¿cómo conjugas eso? Tienes todos los libros de historia de Bolivia que dicen que Bolivia perdió una guerra del Acre contra el Brasil, y tienes todos los libros del Brasil que no mencionan que el Brasil le haya ganado una guerra del Acre a Bolivia. Es como decir, yo soy el imbécil, yo soy el imbécil, yo soy el imbécil, yo soy el perdedor. Y que los demás digan, sí, hermano, tú eres el imbécil. No te preocupes. Tranquilo, ¿no? Nadie te va a quitar tu tragedia. Hubo 2 campañas en el Acre. Y las 2 campañas fueron exitosas para nuestro país. Las 2 campañas militares fueron exitosas. La primera, como pocas campañas militares en la historia de la humanidad, es una campaña sin una sola derrota para las fuerzas bolivianas. Ni una. Ni una sola. Igual, es, no sé, una semana de feriado. Felices las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Para eso tenemos que tener feriados. Para eso sirven los feriados, ¿no? ¿Qué ganamos? Ganamos, ¿no? Así como se suspenden las clases y el trabajo cuando hay una victoria en el mundial, igual pues, ¿no?
las eliminatorias todavía. Llegamos, en esta oportunidad llegamos. Van a ver. Las dos campañas fueron victoriosas. Y la primera sin experimentar ni una sola derrota. Llámeme loco, pero a mí sí me gusta que me digan que ganamos. A mí sí me gusta la victoria, sí me gusta sentirme ganador, sí me gusta sentirme vencedor por cosas que hicieron mis ancestros además. Nadie vino a pelear esa guerra por mí, fueron mis ancestros, nuestros ancestros. Y no merecen ser recordados como héroes vencedores en lugar de ser recordados como perdedores. No merecen esa merced. Después de la campaña del Acre, solamente en el Acre peleó el ejército boliviano más pequeño de toda la historia, pero probablemente el más valiente. Entre todos se pudo reunir 800 hombres. Porque Bolivia, después de haber experimentado 4 guerras, se quedó sin ejército en 25 años. 4 guerras en 25 años. La guerra del Pacífico, la guerra civil entre el norte y el sur, la gran revolución indígena, con Lero y Zárate Vilca a la cabeza, y la guerra del Acre. 25 años, un cuarto de siglo. Por eso fue necesario que venga una misión alemana para reconstruir el ejército boliviano que no tenía nada. Después de la primera campaña del Acre sobrevivieron 70. Y todavía había que pelear la segunda campaña del Acre. Yo no sé cómo hicieron, pero lo hicieron. Y esas son las cosas que de repente no nos gusta ver. ¿Por qué? Porque a veces me da la impresión de que estamos encerrados en nuestra mediocridad, ¿no? Sí, esto no ha salido tan bien que digamos en el trabajo, ¿no? O en el colegio, ¿no? No me fue tan bien, pero ¿qué más da? O sea, lo estamos haciendo nomás y Melgarejo regaló el Mato Grosso cambiándolo por un caballo blanco. Que nunca pasó, que nunca sucedió, que lo metieron a la fuerza en nuestros libros de historia, como ustedes lo han escuchado, de la boca de Maurice la semana pasada. Yo también estaba por ahí, así que hola a los que estaban la semana pasada. De repente nos gusta ver que en el pasado nuestros padres, nuestros abuelos y los que están más atrás pierden para sentirnos felices con nuestra vida estándar, vida mediocre. Y no aspirar a la grandeza, a eso que tuvieron entre sus dedos nuestros ancestros, pero que no les reconocemos. La grandeza, el poder, la gloria, la victoria. Voy a seguir avanzando y voy a llegar a la guerra del Chaco. Bueno, yo no la considero una guerra contra el Perú. No considero que haya llegado a estar Bolivia en estado de guerra. Pero nos enfrentamos. Nos enfrentamos. Y la ganamos. Tenemos que hacer una conferencia de esas campañas olvidadas. Bien. Haciendo ese recordatorio muy importante, llegamos a la guerra del Chaco. Por Dios,
O sea, todo lo que se escribió en la segunda mitad del siglo XX, resulta que Bolivia perdió desastrosa y vergonzosamente la guerra del Chaco. Es increíble, pero así es el adoctrinamiento, ¿no? Siempre es la derrota desastrosa, ¿no?, y vergonzosa del Chaco. Los van a escuchar, escuchen los discursos de esa época, ¿no? Y se meten en esa palabra, ¿no? ¿Cuál derrota? Nuestros libros lo reflejan como una derrota, pero otros libros de afuera no. Pero con casi un siglo de ir machacando con la idea, el Paraguay ha conseguido transformar la guerra del Chaco en una victoria paraguaya. Porque claro, mientras ellos estaban, ¿no?, destacando sus triunfitos acá, sus triunfos allá, ¿no?, nosotros estábamos deshaciendo completamente a los que pelearon la guerra del Chaco. Ellos también se enfrentaron entre ellos. No les voy a quitar culpa. La verdad es que muchos de los protagonistas del Chaco realmente tuvieron una gran actuación en la guerra y una actuación diferente en la política. La guerra del Chaco. Y bueno, ¿qué nos hacen recordar de la guerra del Chaco? Boquerón, la gloria del soldado boliviano. Igual, llámeme loco, pero es mucho más glorioso vencer a fuerzas militares de 3 países distintos simultáneamente en 2 frentes diferentes alejados a 2000 kilómetros de distancia. Para mí eso creo que puede calificar como la gloria del soldado boliviano. Boquerón fue glorioso, es una de las defensas más relevantes de la historia de la humanidad. Ha sido colocada al lado de otras batallas como las Termópilas, por ejemplo. Pero es una derrota. Perdimos esa batalla. Y seguir discutiendo de la batalla de Boquerón es como decir, sí, fue qué glorioso, pero ustedes ganaron, ¿no? Qué bueno, qué grande, pero ustedes ganaron. Qué bonito, pero ustedes ganaron. Es como querer recoger las migajas de la mesa del que se comió el banquete. Algo parecido pasa con Canchas Blancas. Por Dios que la gente sigue insistiendo con ese tema. Es querer, ¿no? Ay, aquí hay 3, 4 migajitas, miren qué bonitas esas migajas. Una batalla perdida es una batalla perdida al final, porque lo que interesa es conseguir el objetivo. Pero así hemos logrado convertir a generaciones de bolivianos en generaciones de bolivianos esforzados, que se esfuerzan como nunca. ¿Y qué? Y pierden como siempre. Eso pasa cuando exaltamos una derrota. No importa lo gloriosa que sea la derrota. Mejor es exaltar la victoria, que hay tantas, a fin de cuentas. Cada departamento podría escoger sus propias victorias. Se puede hablar un montón de la guerra del Chaco. ¿Quieren que les diga cómo acabó? No quieren. Sí. Aquí la, Sí. aquí la cortamos. No. ¿Sí? Nos vamos a tomar api. En el frente de batalla, no en la retaguardia, en el frente de batalla, combatiendo, soldados bolivianos, 54,000. En el frente de batalla, soldados paraguayos, 13,000. Es decir, que esos 13,000 le podían ganar a nuestros 54,000 es tener poca madre.
el remanente de un ejército no le puede ganar pues a un ejército. Eso no es todo. Artillería, más de 100 piezas activas, 3 calibres, 105, 75 y 65 milímetros. Perfecto. Piezas de artillería paraguayas activas en el momento en el que terminó la guerra, pero en realidad desde la batalla de Villamontes, que, bueno, la primera es en febrero de 1935. A partir de ese momento, artillería paraguaya fuera de combate, cero. Fuera de combate. Aviación militar boliviana, 35 aeronaves activas de distinto tipo, cazas de combate, bombarderos, cazabombarderos, aviones de transporte. Perfecto. Aeronaves paraguayas activas en el momento en el que termina la guerra, cero. Fuerza Aérea Paraguaya fuera de combate. Fuera de combate. Muéstrenme una guerra del siglo XX. La guerra del Chaco es una guerra del siglo XX en toda la extensión de la palabra, porque hay guerras en el siglo XX que se pelean como en el siglo XIX, pero esta fue una guerra donde hubo artillería pesada, donde hubo aviones, donde hubo tanques, donde hubo acorazados, o sea, hubo todo lo que puede uno encontrar en una guerra decente del siglo XX. Muéstrame una guerra en la que un ejército le puede ganar a otro ejército sin tener artillería y aviación de combate. Una guerra del siglo XX. O sea, a veces vamos en contra no solamente de la lógica y del sentido común, para no hablar de la ciencia. Es imposible que el Paraguay hubiese ganado la guerra del Chaco. Cuando hicieron que se acabe, porque hicieron que se acabe. Los países sudamericanos, americanos en general, presionaron a Bolivia, ¿para qué? Para que se siente a negociar, estando en estas condiciones que yo les estoy mencionando, que son números. No me los he inventado yo. Y contra los números es muy difícil meter un argumento. No, lo que pasa es que podían haber peleado en guerrilla. No, por favor. Muertos. 40.000 muertos paraguayos. Muertos bolivianos. A despecho de nuestro querido amigo Roberto Querejazo Calvo, que ha sido seguido por todo el mundo, además, ¿no? Y sabe Dios de dónde habrá sacado sus datos Roberto Querejazo Calvo, porque él no tenía la posibilidad de contar con información fidedigna en ese momento de esta naturaleza. $28.000 bolivianos. No me juzguen mal. Cada persona fallecida es un universo que se pierde. Pero no es lo mismo decir que te mataron 50.000 a que te mataron 28.000. Estamos hablando de casi la mitad. No es lo mismo. El dolor es diferente. Y obviamente la sensación de derrota o victoria es diferente. El dato no lo doy yo, lo da Lechín, el general Lechín. Está en su libro, famoso. Está ahí el libro desde la década de los 90. Y sigue a la venta. Sigue a la venta, ¿no? Ahí está el dato y cada vez que hay, recién el 14 de junio, ¿no? 50.000 muertos bolivianos, ¿no? La red nacional, lo que se les ocurra, ¿no? Siguen utilizando cifras de hace un siglo. ¿Por qué? Porque ¿no? Es que con 28.000 no se siente el mismo, ¿no? Amor. Pues, por favor. 50.000 es un número más bonito para, ¿no?
¿Qué puede uno decir para justificar el uso de esas cifras? Pero ya les he dado las cifras. Con las cifras que yo les he dado, decidan ustedes quién ganó la guerra, porque la verdad es que le hicieron parar la guerra. Cuando Bolivia estaba avanzando, cuando Bolivia estaba ganando, cuando Bolivia tenía una docena de batallas ganadas durante 1935, nos quieren hacer creer que la guerra del Chaco acabó con la batalla de Villamontes, más de paso, ¿no? Y aparece en todas partes, por Dios y la Virgen. La defensa de Villamontes terminó en marzo, la guerra duró hasta junio. Y después de las batallas, que no fue una, fueron varias, las batallas de Villamontes, vino la gran ofensiva boliviana. Y varias batallas ganadas. Taiguati, Boyuibe, Charagua, Parapetí, Huirapitindi, que ni siquiera las tenemos registradas en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque Villamontes, ¿no? Porque literalmente hubo personas que hicieron desaparecer completamente la última fase de la guerra del Chaco. Por eso es que decidí escribir el más reciente libro que he escrito, que es Días de Victoria, que se refiere específicamente a la última fase de la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque la han hecho desaparecer tanto que hasta la batalla de Villamontes estuvo con riesgo de desaparecer, con lo que significó esa batalla. Hay gente que la compara con Nanagua, por ejemplo. Villamontes fue literalmente el doble de grande que Nanagua. El doble de grande. En Nanagua 9.000 contra 9.000. En Villamontes combatiendo 18.000 contra 18.000. ¿Y cómo trataron de hacerla desaparecer? ¿Quién es el héroe de Villamontes? ¿No? Bernardino Bilbao Rioja, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que él es el organizador, todo el mundo sabe que él fue el conductor, el planificador. Un tipazo. Cuando llegó el momento de darle el grado de mariscal a Bernardino Bilbao Rioja, ¿por qué batalla le dieron el grado de mariscal? Porque siempre le das por una acción militar destacada ese grado a un militar. Kilómetro 7, que es una gran victoria boliviana, pero comparada con Villamontes estamos hablando en magnitudes de por lo menos 7-1. 7-1 la diferencia entre ambas batallas. Pero le dieron por kilómetro, le dieron por el pequeñito, por la batalla más pequeña que ganó, no por las batallas más importantes que ganó. Quisieron hacer desaparecer completamente la última fase de la guerra. Y saben que no es lo mismo decir la guerra terminó cuando nos estábamos defendiendo en Villamontes, a decir la guerra terminó cuando estábamos atacando en la gran ofensiva. No es lo mismo. Porque cuando te estás defendiendo es como que ya estás a punto de perder, pero cuando estás atacando es lógico quién está ganando. Yo he terminado mi recorrido. Solamente voy a agregar una cosa más esta noche y luego, por supuesto, que voy a hacer que desquiten el tiempo perdido al principio, respondiendo a todas sus preguntas una por una. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana si quieren. Pero hay una cosa más que quiero decir. ¿Quiénes tienen hijas, hijos? Levanten la mano. ¿Ustedes les enseñan a sus hijas y a sus hijos con el mal ejemplo? ¿Creen que enseñar a sus hijas y a sus hijos con el mal ejemplo es bueno? ¿Lo harían alguna vez? ¿Enseñar con el mal ejemplo? Díganme, sin miedo. No. ¿Sí o no? No. A veces involuntariamente. Puede pasar, es verdad.
puede pasar, en la historia también. Pero decirles, ¿sabes qué, hijo? Mira, peleamos acá, perdimos. Y nos robaron territorio. Y mira acá, perdimos. No, nos robaron territorio. Mira acá, perdimos. Y nos volvieron a robar territorio. ¿Eso califica como enseñar con el buen ejemplo? No. Un albañil, un maestro albañil, cuando le está enseñando al albañil joven cómo hacer una pared, no viene y le dice, mira esta pared toda destrozada, fea, mira los ladrillos se están deshaciendo, ¿no? Prácticamente la empujas y se puede caer. Bueno, no la tienes que hacer así, ¿ok? Que te vaya bien en la vida. ¿Hace eso un maestro albañil? No, yo sé que no, porque yo lo he visto algunas veces. Un maestro albañil agarra, ve una pared que está bien hecha y le dice, hijo, mira, así se hace una pared. Mira los ladrillos, mira todo está al nivel, fíjate que todo está al mismo tamaño, mira la profundidad que tiene el cimiento. Así vas a hacer una pared o mejor que esto. Así se enseña. De hecho, así tratan de enseñar en todas partes del mundo la historia. En todas partes menos acá. Piensan que enseñándonos con el mal ejemplo, de alguna forma vamos a como dice Alcides Arguedas, el tipo que peor ha hablado del pueblo boliviano en el mundo de la historia. Hay que aprender historia para no repetir los errores del pasado. ¿Por qué no te vas al cuerno, por Dios? Por eso vivimos buscando errores. Y si se dan cuenta en el trabajo, ¿no? Especialmente en el trabajo, en el colegio, quizás hay esperanza, pero en el trabajo, ¿no? Las personas que cuando se les pide dar su opinión, normalmente dicen, no, esto está feo, no, esto está mal, no, esto está acá, no. Hay un nombre para ese tipo de gente, en realidad, ¿no? Es feo y tiene que ver con ir al baño. En lugar de decir, ya, está bien, esto más podemos hacer, y podemos agregar esto, y después hacer esto más. Pero las personas que, no, esto está mal, no, esas personas creen que están haciendo un bien, porque así nos han enseñado en el colegio. Y está mal. Hagamos las cosas diferentes. Enseñemos con el buen ejemplo. Con las cosas positivas. Y decir, tienes que hacerlo así o mejor. Ese es tu reto. Y así nos sacamos del conformismo. Bienvenidos a la realidad. Gracias.